Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Live Talk de Una Ventana a la Ciencia, organizado por Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica. Mi nombre es Jordi Díaz, trabajo en la Universidad de Barcelona, en los CECITUBs, y formo parte también de la CCC. Y hoy tengo el placer de que me acompañe Laura Lechuga, que antes de que entre os la presentaré. Laura es investigadora del grupo Nano B2A del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y del CiberBBN. Ha escrito cerca de 300 artículos científicos, es una activa divulgadora y recientemente ha sido protagonista en estos tiempos de coronavirus por uno de los principales proyectos europeos, COMBAT, del cual hablaremos en la entrevista de hoy. Y aparte, desde abril del 2020 es asesora del Gobierno de España en temas científicos. Bienvenida, Laura. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con todos vosotros. No te oigo, no sé si se oye. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Disculpad. Hola, ¿sí? Yo sí te oigo perfectamente. Yo no la oigo. Pues un segundo, voy a quitarme esto a ver si es cuestión de... Disculpad. Bueno, estos son los problemas del directo y de los meetings online. Jordi, ¿no tienes conectado el micro? Ahora sí. Muy bien. Te digo que hoy hablamos de nanotecnología, empezamos con un pequeño fallo tecnológico, pero bueno, ya podemos continuar. Bienvenida, Laura. Y hoy hablaremos de una tecnología, un conjunto de tecnologías que se está imponiendo, que trabaja en unas dimensiones minúsculas, entre 1 y 100 nanómetros. Y antes de entrar en debate y en la entrevista, solo para situar al público, la nanotecnología, esto que hablamos de nanómetros, es algo muy pequeño para que nos hagamos una idea. Si tuviéramos la oportunidad de tener una máquina que nos hiciera muy grandes o muy pequeños y nos metiéramos en ella con una nanopartícula de 1 nanómetro y pudiéramos aumentar nuestro tamaño 1 millón de veces, la nanopartícula pasaría a tener el tamaño de una hormiga y nosotros casi el diámetro del Sol. Por lo tanto, son dimensiones impresionantes y es un gran reto, supongo, trabajar en unas dimensiones tan pequeñas como los nanómetros, ¿no, Laura? Bueno, desde luego es bastante complicado en el sentido de que si queremos fabricar algo tan sumamente diminuto a esas escalas, tenemos que contar también con técnicas no solamente de diseño, sino luego de fabricación, de cómo fabricas a esas nanoescalas. Bueno, recordar que, por ejemplo, las células en nuestro organismo tienen unas máquinas nanométricas muy sofisticadas, ¿no? Ribosomas, mitocondrias. Es decir, que la naturaleza sabe muy bien hacer este tipo de cosas, pero nosotros los humanos, para poder hacer algo tan sumamente pequeño y que funcione, ¿no? Pues realmente necesitamos una serie de técnicas y de materiales, técnicas y conocimiento adecuado para poder hacerlo, casi imitar a la sabia naturaleza. Sí, imitar y a veces la naturaleza nos trae sorpresas y tenemos que luchar contra ella. Ahora hablaremos de ello. La nanotecnología, hablábamos del tamaño, también podemos decir que está presente en prácticamente todos los sectores industriales. Uno de ellos es la nanomedicina y dentro de la nanomedicina hoy la protagonista es el coronavirus que tantos males de cabeza nos está trayendo y tú eres una experta precisamente en este campo, en el de la nanomedicina. Sí, bueno, nuestro trabajo se centra sobre todo en la nanomedicina. La nanomedicina se define que cómo podemos utilizar, ¿no?, todas las herramientas o todo el conocimiento que ya tenemos desde hace muchos años, ¿no?, en el campo científico, en la nanotecnología, cómo lo podemos aplicar realmente a poder mejorar, por ejemplo, los métodos de diagnósticos, los métodos de tratamientos, las vacunas, es decir, cómo todo este conocimiento se puede aplicar a lo que ya conocemos en medicina para poder mejorarlo y para que sea mucho más eficaz. Entonces, correcto, dentro de la nanomedicina hay muchísimos campos en nanomedicina y uno de ellos muy interesante es el diagnóstico, lo que llamamos nanodiagnóstico, que bueno, todos sabemos lo que es el diagnóstico clínico
pero evidentemente cuando intentamos incluir esta escala o, digamos, utilizar la nanotecnología, pues lo que intentamos hacer es que este diagnóstico sea más preciso, sea más rápido y sea más asequible pues para todo el mundo. Como ahora veremos a continuación, porque dentro ya has dicho que hay muchas posibilidades que ofrece la nanomedicina y podríamos hablar del cáncer y de muchas otras cosas, pero hoy nos centramos en el protagonista, en el pequeño protagonista que tantos males de cabeza nos está dando, el SARS-CoV-2, el coronavirus, que precisamente una de sus características es que se mueven las dimensiones nanométricas, rozándolas, 70, 90 nanómetros, 100, 120 nanómetros según lo que leas, y dentro de su estructura, que está compuesta por una bicapa lipídica, que por eso es tan importante lavarse las manos, porque el jabón la destruye. También está compuesta por 4 proteínas diferentes, siendo la S la más importante. Sí que tiene una curiosa estructura genómica, ¿no? Bueno, los virus se basan fundamentalmente en una estructura genómica. Este en particular tiene lo que tiene es una cadena de ARN y realmente totalmente específico solamente de este coronavirus. Por eso es tan interesante la detección, es decir, para poder diferenciarlo de coronavirus similares, lo interesante es ver cuál es esta cadena, cuáles son estas secuencias o son estos fragmentos de la secuencia que lo hacen único a este coronavirus, que sería la secuencia genética, en este caso de ARN, que es lo que tiene este virus. También, por supuesto, están la parte de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, la capa que lo envuelve, sabemos el coronavirus, como su nombre indica, pues tiene una forma más o menos redondeada y luego tiene esta cubierta que tú decías lipídica, pero sobre ella hay unas proteínas que son las spike, las S, que son fundamentales en el proceso de infección, pero también es muy interesante para nosotros para ver si sería posible detectar el virus también buscando cómo capturamos estas proteínas, ¿no? Sí, yo vuelvo a comentar que estamos hablando de que todo esto que ellos luego muestra Laura, estamos hablando de unas dimensiones minúsculas, que es un reto tecnológico absoluto, difícil, y que ellos consiguen hacerlo, como veréis. Y no solo eso, la nanotecnología nos está ofreciendo herramientas en el diagnóstico, que nos centraremos en él, la famosa vacuna que se está buscando tan a contrarreloj. Hay algunas de las estrategias basadas en nanotecnología, tratamientos, desinfección, pero a mí me gustaría centrarme en lo que nos trae aquí, tu proyecto, uno de los primeros y principales proyectos europeos contra el coronavirus, el COMBAT. Pero antes de entrar en él, como hemos oído hablando tanto de técnicas PCR, test que fallan, muchas cosas que a veces es difícil de entender, me gustaría que me hablaras un poquito de los diferentes test o de diferentes posibilidades que hay de diagnóstico del coronavirus, ventajas, desventajas, un poco para situarnos. Muy bien. Bueno, para detectar este nuevo coronavirus o la enfermedad del COVID-19 hay como 3 aproximaciones muy diferentes y cada una de ellas tiene sus ventajas y sus limitaciones. La primera de ellas es, evidentemente, ir a identificar esta cadena de ARN que hemos comentado antes y que hace único precisamente a este coronavirus. Esto se hace fundamentalmente con la técnica PCR, que a día de hoy ya todo el mundo la conoce, ¿no? Esta técnica PCR es una técnica que está muy extendida, que se utiliza ampliamente en todos los laboratorios de todo el mundo, no solamente en hospitales clínicos, sino también en todos los laboratorios de investigación. Por lo tanto, es una técnica que funciona muy bien, que tiene un nivel de sensibilidad muy bueno, pero las principales limitaciones que tiene es que evidentemente es una técnica que hay que llevarla a cabo en un laboratorio centralizado por una persona experta, porque además hay que tomar una muestra que es infecciosa del paciente, hay que extraer, por así decirlo, los virus de esta muestra, hay que abrir el virus, hay que extraer ese ARN, hay que pasarlo a ADN, es decir, que lleva una serie de pasos que están muy estandarizados, que se conocen y que evidentemente los técnicos están muy preparados para hacerlo,
pero eso significa laboratorio central, personal preparado. Hay que contar luego con una serie de reactivos adecuados, que si no tienes los reactivos tampoco puedes hacer la PCR. Y eso es lo que, digamos, ha alargado tanto los tiempos, ¿no? Que todo el mundo está protestando, pero claro, eso hace que una técnica PCR para un único paciente pues te pueda llevar hasta mínimo de 2 a 5 horas. Y bueno, y además depende de dónde estés, si estás en un pueblo pequeño, en un sitio muy pequeño, no van a tener estas instalaciones, hay que mandar estas muestras a un laboratorio centralizado, ¿no? Entonces, esta es la principal limitación de esta técnica, ¿no? Luego tiene ciertos problemas, ¿no? A lo mejor de contaminación, reproducibilidad, pero bueno, en general es una técnica muy precisa, muy buena, pero con estas pequeñas limitaciones, ¿no? Parece Luego, que es más de duplicado, ¿no? En los laboratorios que ahora hacen PCRs debido claro, a todo esto, ¿no? bueno, a ver, como la PCR es una técnica tan sumamente extendida, hay miles de máquinas PCR en todos los laboratorios, no solamente en los hospitales, sino prácticamente en todos los laboratorios de las universidades, de los centros de investigación en España. Pero volvemos a recordar, necesitas para hacer la PCR, y aunque tengas los laboratorios, tengas la máquina y tengas el técnico especializado, estamos hablando de muestras infecciosas, es decir, no se pueden alegremente tomar muestras en un laboratorio, sino que hay que habilitar el laboratorio y todas las precauciones. Y luego necesitas una serie de reactivos. Y esto también ha sido otro problema de que de pronto estos reactivos no estaban disponibles para hacer estas miles de PCR, o sea, que se necesitaban hacer, ¿no? O sea, que son las dos cosas juntas. Pero bueno, como digo, sí que tenemos, bueno, máquinas, miles de máquinas por todo el país y personal muy preparado que de hecho ya se han habilitado numerosos laboratorios, tanto del CSIC como de las universidades, como muchos centros de investigación en todo el territorio que están ayudando, ¿no? a los laboratorios clínicos de los hospitales. Muy bien. Esta es la principal técnica que, como decía, es analizar el ARN, o sea, el genoma del virus. Pero la siguiente técnica, la siguiente forma de diagnosticar sería analizar el virus completo. Imaginaros si podemos captar el virus completo, entonces sería como mucho más sencillo porque no hay que estar extrayendo su ARN, no hay que estar limpiando, amplificando, etcétera, ¿no? Entonces, estos son lo que se han llamado también test rápidos de antígenos. Y la idea es que tú tienes un sensor donde colocas unas proteínas específicas que van a captar esto que decíamos, estas proteínas S-spike, ¿no? que aparecen como unas puntas, las habéis visto, ¿no? En las figuras del coronavirus. Entonces, si tú eres capaz de captar eso, captas el virus entero y aquí en este momento ya mides si el virus está presente o no. Eso es lo que se llama test de antígenos, ¿vale? Quizás es el más interesante porque tú tendrás una muestra y directamente podrías captar el virus. En nuestro caso, por ejemplo, el proyecto que yo lidero, pues estamos intentando no solo captarlo, sino además cuantificar, ¿no? Saber cuánta carga viral tiene esa persona. Decir que a día de hoy, que yo sepa, no sé si algún test de este tipo está intentando llegar al mercado ahora mismo, pero no hay ninguno. De hecho, estos fueron los primeros test que compró el gobierno, si os acordáis de esta compañía china, fueron estos test de antígenos, ¿no? Que son precisamente, como os digo, los más interesantes, pero los más difíciles de llevar a cabo. Todos estos test, como sabéis, fallaron completamente, se retiraron, pero vamos, se retiraron en todo el mundo. Es decir, que a día de hoy creo que no hay nadie todavía, o hay algunos que ya están, algunos comerciales que están intentando llegar ahora al mercado, ¿no? Estas son las dos formas básicas de diagnosticar el coronavirus, ¿no? La parte genómica o bien las proteínas del virus. Y luego hay una tercera vía que es un análisis indirecto, porque no estamos midiendo el virus, sino que son los análisis serológicos, que ya los habéis escuchado también todos hablar de ellos, y que en este caso es una forma indirecta de saber quién ha estado infectado. Es decir, como sabemos, cuando nos infecta un virus, una bacteria, nuestro sistema inmunológico se pone en marcha y empieza a crear, ¿no? Toda una batería de proteínas, en este caso inmunoglobulinas, para aniquilar a estos virus. Entonces, si nosotros podemos medir quién, o sea, qué persona, qué paciente ha creado esa batería o todas estas inmunoglobulinas, pues podemos saber de forma indirecta quién ha estado infectado. Y esto es lo que se llama un análisis serológico, ¿de acuerdo? Y son los test rápidos de anticuerpos. A ver, que no lo confundamos, que ya sé que es difícil. Test de antígenos detecta el virus, test de anticuerpos detecta el nivel serológico o de inmunidad que ha generado una persona y es una medida indirecta. O sea, no es una medida para la infección, es una medida indirecta de quién ha estado infectado, ¿de acuerdo? Muy bien. También tiene limitaciones, pero bueno, ahora las comentamos, sí.
Sí, antes de nada, para el público, si tiene alguna pregunta o demás, las iremos anotando y a medida que vayamos desarrollando la entrevista, las presentaremos. Bueno, tenemos estos tipos de test y es aquí donde vosotros entráis en acción, finales de marzo, ¿no? Creo. Os dan un gran proyecto europeo, Combat, y basado en nanofotónica, ¿no? Exactamente. Son palabras curiosas que nos podrías explicar un poquito. Sí. Muy bien, bueno, nosotros conseguimos, quizás ha sido uno de los, creo que ha sido el primero de los primeros proyectos, grandes proyectos en diagnóstico de COVID-19 que ha financiado la Unión Europea. Fue una convocatoria urgente que hubo a final de enero y en esta convocatoria lo que sí pedía, ¿no?, la Unión Europea es que los equipos que nos presentáramos a estos proyectos que ya tuviéramos experiencia, es decir, que no tuviéramos que partir de cero, sino que tuviéramos ya experiencia en desarrollar este tipo de tecnologías de diagnóstico y ya las hubiéramos probado con otras patologías, ¿no? Pues con otras bacterias, otro tipo de enfermedades. Y bueno, gracias a eso tenemos ya esta experiencia, ¿no?, con esta tecnología nanofotónica, ahora explico lo que es, y entonces gracias a eso pues conseguimos que nos financiaran este proyecto en colaboración con otros 3 grupos europeos. En nanofotónica, a ver, no hay que asustarse, ya sé que la palabra suena así como muy bien, pero nanofotónica significa que estamos utilizando la luz a estas escalas nanométricas de muy pocos nanómetros. Nosotros hacemos unos chips nanofotónicos, pero para que todo el mundo lo entienda, cómo funciona. Si pensáis, por ejemplo, en una fibra óptica, todos hemos visto una fibra óptica siempre, ¿no? Y todos sabemos que la luz de esta fibra óptica, ¿no?, siempre va por dentro, ¿verdad? No se sale de la fibra óptica, ¿no? Bueno, nosotros si miramos tuviéramos un microscopio que nos permita ver muy de cerca cómo viaja la luz en esa fibra, pues veríamos que siempre hay una parte de luz que sale fuera de la fibra, muy pocos nanómetros, salen a lo mejor 100 nanómetros, 200 en nuestro caso, 300 nanómetros. Y bueno, pues nosotros aprovechamos todo lo que se llama estos chips nanofotónicos, aprovechamos esta poca luz que sale por la superficie, colocamos aquí nuestras proteínas nuestros anticuerpos que van a enganchar al virus. Todo en esta escala nanométrica, es decir, dentro de esa onda, esa luz, en esa zona de 200 nanómetros, está mi proteína esperando, cuando pasa la muestra agarra el virus. ¿Y qué pasa? Que la luz que viaja por aquí cambia su velocidad porque ve de pronto que hay algo diferente, ¿no? Es como cuando cambias la luz del aire al agua, ¿no? Eso que ves que... Un pequeño sensor de dimensiones minúsculas. Todo. Exacto, son sensores de unos pocos milímetros donde nosotros colocamos estas proteínas, pero digamos que aunque los sensores se puedan ver a simple vista, digamos que la física que está detrás de cómo interaccionan estas proteínas con estos virus y con esa luz que va pasando, va viajando en el dispositivo, pues es a esta escala nanométrica. Pero como digo, recordemos que el cuerpo humano, la mayoría, funciona a esta escala nanométrica, ¿no? Nuestras proteínas, inmunoglobulinas, estas que generamos, las proteínas del virus, el virus en sí, todo estamos a la escala nanométrica. Y aporta mínimo, porque seguro que habrá más, 2 ventajas, ¿no? Que es un test rápido que en apenas 30 minutos nos dará respuesta y luego que no es invasivo. Antes hablabas de uno de los tipos de test que fallaron al principio, vendría a cubrir ese vacío, ¿no? Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando precisamente en este dispositivo biosensor, que va dirigido a lo que decía el test de antígeno rápido, es decir, va dirigido a poder capturar el virus completo y además cuantificar, ¿no? Porque estas técnicas lo que te permiten es ver no solo que tienes el virus, no es solo un sí o un no, sino también, como vemos cómo cambia esa luz al final, pues podemos cuantificar cuál sería la carga viral de un paciente, que eso es sumamente interesante de cara a saber la evolución, ¿no?, que va a tener una persona. No es lo mismo tener una carga viral muy baja que tener una carga viral muy alta. Entonces, realmente lo que hacemos es precisamente a estas escalas, ¿no?, trabajar, pero como digo, son las escalas quizás más adecuadas para trabajar. Las muestras, evidentemente, bueno, pues estamos empezando, ¿no?, a utilizar estas muestras nasofaringeas, pero nosotros tenemos un gran interés también en medir en saliva,
porque pensamos que igual en saliva también hay una concentración de virus, quizás puede ser que sea un poco menor, pero nuestras tecnologías lo bueno que tienen es que su nivel de sensibilidad puede ser muy alto. Entonces sería muy interesante porque pensamos que, claro, medir en saliva es mucho más sencillo, o sea, más fácil de conseguir la muestra del paciente, ya lo estáis viendo, ¿no? Todas las imágenes que vemos en televisión, bueno, no es tan agradable, ¿no? Utilizar este bastoncillo, además que depende, ¿no?, de la profundidad, de cómo se tome la muestra, de la intensidad, pues pueden recoger más virus o menos. Y esto hace que en muchas ocasiones les están fallando PCRs, se hace una misma persona un día da positivo, otro día da negativo, vuelve a dar positivo, porque según se recoja esta muestra, ¿no? Pensamos que quizás con saliva sería un poco menos molesto para el paciente y se podría, además, sería como más reproducible. Pero bueno, está también por probar que realmente el nivel de concentración del virus sea prácticamente igual en saliva que en nasofaringea. Bueno, supongo que esto ofrece grandes retos tecnológicos, pero otro beneficio, si no me equivoco, es también que supondrá tener test de bajo coste. Bueno, evidentemente serán test de bajo coste si se llegan a producir a miles, ¿no? Esto es como todas las tecnologías, como todos sabemos, escalan según la cantidad que produzcas, pues evidentemente podemos bajar los costes de producción, pero a ver, pensamos que las tecnologías que intentamos hacer, no solamente mi grupo, sino también todos los grupos que trabajamos en el campo de biosensores y de nanobiosensores o este tipo de dispositivos, siempre estamos pensando que como son para diagnóstico generalizado, el coste es importante, hay que pensar en qué materiales, en qué técnicas se utilizan todo, porque el coste es importante. Pensamos que sí, que el coste de de un test de este tipo puede incluso rondar, no sé, los 10 euros, 20 euros, vamos a suponer. O sea, no me sé los cálculos completos, pero posiblemente sea más barato que una PCR. Y Sí. además de la ventaja del tiempo, ¿no? Porque sí que prevemos que en cuestión de 30 minutos puede estar la respuesta o incluso menos, y sobre todo porque no se necesitaría un laboratorio centralizado, ni un técnico, o sea, realmente una persona muy especializada para hacer el análisis. Es evidente, no son test para hacerlo en casa, ¿no? Esto también hay que olvidarse porque mucha gente lo pregunta, ¿no? Realmente es un test que nos podamos hacer en casa. No pensamos que sería más interesante que se lleve a cabo pues, un ambulatorio o no sé, el médico de cabecera, pero se necesita un cierto control, ¿no? De saber qué ha dado ese test, si es positivo o negativo, porque puede ser que depende de, no sé, personas que prefieran no decir que están infectadas por si piensa que van a perder el trabajo o determinadas circunstancias, ¿no? Hay una serie de preguntas que un poco van alrededor de lo mismo y yo creo que estaría bien que de forma muy esquemática explicaras el proceso de cómo capta selectivamente el coronavirus sin captar ni otras proteínas. Por ejemplo, una de las preguntas es ¿cómo se evita la competitividad entre las dos proteínas que desean unirse, la de biosensores y la de célula propia? Hay por aquí un poco para entender bien el proceso del sensor, cómo se forma, cómo selectivamente haces que se seleccione la proteína a analizar. Luego también hay alguna pregunta como en la detención, ¿cómo se diferenciaría ese cambio de propiedad de la luz de otros microorganismos o bacterias? Es decir, más o menos todos van con lo mismo y yo creo que si haces un esquema podrían entenderlo el público. Vale, muy bien. Vamos a ver, en este caso lo que se utilizan los dispositivos biosensores, tú tienes un sensor, digamos que es como la parte de abajo, y sobre ese sensor se colocan unas proteínas, en este caso anticuerpos, completamente específicos a la proteína, algunas de las proteínas del virus. En este caso lo que se utiliza es un anticuerpo que es totalmente selectivo a la proteína S o la S1 que contiene el virus. De tal manera que en una muestra donde haya una determinada concentración, que incluso aunque sea baja, al pasar la muestra sobre el sensor, este atraparía selectivamente a ese virus. Es cierto que, claro, en la muestra puede haber otras componentes, puede haber otras, bueno, pues muchas otras componentes y necesitamos que no todo se te pegue, ¿no?, por así decirlo, y te dé señales totalmente inespecíficas o que te estropeen o que incluso te impidan, ¿no?, la captura específica de tu virus. Entonces, lo que hacemos son técnicas que se llaman de biofuncionalización, es decir,
no solo colocas una proteína, sino que evidentemente tienes que acondicionar todo el sensor de tal manera que sea capaz de repeler todo aquello que no quieres medir y que solamente veas de manera exclusiva la interacción específica entre la proteína, que se ha diseñado estas proteínas, tengo que decir que se diseñan y se producen específicamente frente a las proteínas del virus, entonces que es como un mecanismo llave cerradura. Y lo que decía, es muy interesante no solo tener una proteína que te capta, o sea, que es anticuerpo, lo más selectivo y con la mayor afinidad posible, sino que además hay que hacer todas estas técnicas que se llaman de biofuncionalización para evitar absorciones inespecíficas, para evitar, bueno, finalmente falsos negativos, falsos positivos. Sí, sí, impresionante. Nos hemos centrado bastante en el tema del diagnóstico, que claro, es algo que necesitamos lo antes posible, pero hay una parte de tu proyecto muy interesante que es para monitorizar los animales huésped, ¿no? En el segundo año del proyecto, que también es importantísimo. Sí, bueno, tengo que decir que de hecho nuestro proyecto, yo llevaba casi, bueno, cerca de 2 años, ¿no?, hablando con el profesor Jordi Serra, de aquí de la Universidad de Barcelona. Él es un experto en la vigilancia de coronavirus en animales huéspedes, principalmente, ¿no?, en vampiros, ¿no?, en murciélagos, perdón, murciélagos y roedores. Y entonces él desde hace ya un par de años me venía comentando que él le interesaría mucho tener un biosensor, un dispositivo que le permitiera hacer estas labores de vigilancia, ¿no?, de cómo van evolucionando los coronavirus, sobre todo en los murciélagos. Pero claro, ellos tenían que hacer unas grandes campañas de ir a las cuevas, ¿no?, y de ver, o sea, de tomar todas estas muestras, luego trasladarlas a los laboratorios, luego hacer las PCR, es decir, era un trabajo sumamente o sea, tedioso en el sentido de mucha complejidad, ¿no?, para ellos. Y él siempre tenía su sueño, era conseguir un dispositivo donde pudiera ir directamente al campo y hacer las medidas allí, ¿no?, porque es mucho más interesante poder hacer todas estas medidas, incluso así se podían hacer un mayor número de muestras, ¿no? Bueno, ya veníamos hablando de este tema, él siempre estaba pensando, bueno, estos coronavirus nos van a dar un susto algún día, esto hay que preverlo, esto tal, las labores de vigilancia son muy importantes. Y bueno, pues fíjate, sí que tenía razón, o sea, que ya tenemos, digamos, el germen de este proyecto y por eso cuando salió esa convocatoria de la Unión Europea, bueno, cuando empezamos ya con este problema, ¿no?, tan grave del COVID-19, pues nosotros decidimos, o sea, por eso hablamos también, vale, hacemos el dispositivo, es evidente que lo principal ahora mismo es ayudar, ¿no?, y aportar lo que podamos en el diagnóstico de COVID-19, pero una labor también fundamental de la que ya habíamos hablado es, bueno, vamos a pensar un poquito más allá en el futuro, el año que viene, ¿no? Esperemos que ya para el año que viene nos liberemos de esta pandemia. Entonces, realmente vamos a hacer estas labores de vigilancia porque una vez que se pase esto, tenemos que plantearnos que hay muchos otros miles de coronavirus, o sea, que hay muchos otros coronavirus que esto no puede volver a pasar y entonces tenemos que mantener esas labores de vigilancia y sobre todo pues ayudar en este caso a dar, digamos, herramientas de diagnóstico que sean más asequibles para nuestros compañeros que son los que hacen estas labores de vigilancia. Sí, lo que está claro es que la ciencia o la inversión en ciencia es importantísima como dique de contención para muchísimos problemas. Uh-huh. Nos hemos centrado mucho en el coronavirus y demás. Tengo una pregunta, es relacionada también con alguno de los dispositivos que hacéis. El oro no es amarillo, ¿no?, en la escala nano, y vosotros aprovecháis una de sus propiedades que lo hace de diferentes colores en función de su tamaño. Sí, bueno, esto es una de las cosas, ¿no?, clásicas de la voy a decir ya clásica de la nanotecnología, ¿no?, que explicamos porque Jordi al principio ha comentado lo de la nanotecnología, las escalas tan pequeñas, siempre hablamos de esas escalas tan pequeñas, pero a mí me gusta siempre decir, bueno, pero es que lo importante de la nanotecnología no es que sea tan pequeña, sino lo importante es que a esas escalas tan pequeñas las propiedades cambian radicalmente. Esa es la diferencia entre la nanotecnología o sea, el por qué trabajar estos tamaños, ¿no? Porque podemos pasar de materiales que a nuestra escala, así a lo bruto, al grande, es conductor y sin embargo en la nanoescala es aislante, ¿no? Entonces podemos cambiar radicalmente propiedades. Entonces siempre nos gusta contar lo del oro, ¿no? Porque el oro todos sabemos, ¿no?, como es una joya de oro, bueno, llevo alguna, lo podéis ver, ¿no?, este color dorado, y sin embargo cuando se fabrican nanopartículas de oro, según el tamaño, no solo el tamaño, sino también la forma de esa nanopartícula, pues de pronto puedes ver oro de color
azul, violeta, verde, rojo, bueno, con una gama impresionante, ¿no? Y sigue siendo oro, es decir, sigue siendo el mismo material, pero con unas propiedades ópticas diferentes debido a la nanoescala. Nosotros utilizamos algunos de estos sensores, también con oro. Estos los estamos usando principalmente ahora para los análisis serológicos, ¿no? Porque ya es una tecnología que teníamos desarrollada con anterioridad y los estamos adaptando ahora para estos test rápidos serológicos, porque es una técnica, por así decirlo, de nuevo es la misma idea que antes, hay digamos, una parte de la luz que sobresale sobre estas partículas de oro y ahí es donde tiene lugar esta interacción entre el coronavirus y nuestro receptor específico, nuestra proteína. Y digamos que al hacerlo todo a esas escalas lo que nos permite poder medir incluso aunque la concentración o la carga viral sea baja. Una cosa, porque preguntan en concreto sobre tratamientos de cáncer con nanopartículas de oro, así muy brevemente, esta pregunta que es muy interesante. Bueno, yo no soy especialista en esta rama, yo no me dedico al tratamiento, me dedico solo al diagnóstico, pero sí comentar que esta idea de tratar células cancerosas con nanopartículas ya se comenzó al principio con nanopartículas con puntos cuánticos. Entonces, la idea es un poco, ahora estamos también con partículas magnéticas. Entonces, la idea es que este tipo de nanopartículas puede penetrar, ¿no?, dentro de las células cancerosas de forma preferente y simplemente, pues, por ejemplo, en el caso de las nanopartículas de oro, pues calentando, o sea, con una determinada frecuencia, una determinada longitud de onda, pues se produce un fenómeno de hipertermia, ¿no? Y entonces esto hace que, digamos, destruya de manera selectiva a las células cancerosas. Hay mucho desarrollo, sobre todo con partículas magnéticas, más que con nanopartículas de oro. Hay incluso un tratamiento de una compañía alemana, Matforce, que incluso tiene la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento y que incluso está en la práctica clínica. Y bueno, pues son técnicas que todavía han demostrado su efectividad en algún tipo de tumor, sobre todo en tumores sólidos, siempre como complemento con la quimioterapia, o sea, pero todavía, digamos, está en estudio, es algo muy prometedor, pero todavía, por así decirlo, le falta un poco más de estudio, pero son tratamientos que donde hay, bueno, me consta que muchísimos grupos de muy alto nivel en todo el mundo estudiando, pero sobre todo con nanopartículas más magnéticas. En el caso de las de oro han tardado mucho en dar la aprobación para su utilización en ensayos con humanos. Este ha sido otro de los problemas. Sobre todo también por este beneficio de disminuir casi de una manera muy, muy grande los efectos, los terribles efectos secundarios al ser tan local el tratamiento. Solo de nanomedicina podríamos hacer otra charla, porque sin duda alguna la nanotecnología ofrecerá o supondrá un cambio de paradigma en la medicina. Pero hay una pregunta que ha sido esta. Nos decían, ¿por qué se habla tan poco de esta rama de la ciencia que tantos beneficios puede dar o puede traer a la sociedad? Que el tema de hablar poco o no hablar, los científicos tienen mucho que ver porque tienen que divulgar, tienen que explicar la ciencia, tienen que mostrar todo lo que saben, porque en el fondo parte de o su sueldo viene de los impuestos de la sociedad, pero también la sociedad tiene que ser crítica y presionar a los políticos en ese sentido para que se hable más de la ciencia. Y yo aquí defiendo que los 15 minutos del telediario dedicados al deporte podemos reducirlos a 3 o 4 o 5 y coger 5 para la ciencia, que creo que sería beneficioso para todos. Bueno, Jordi, ahí me gustaría añadir que, bueno, que evidentemente los científicos, yo creo que tenemos ahora mucha más conciencia desde hace años de divulgar y de contar todo lo que hacemos, pero que desgraciadamente, como tú dices, la cultura científica que tenemos en el país es muy baja comparada con otros países europeos. Y, por ejemplo, yo simplemente compararía cuáles son los índices de audiencia de los pocos programas científicos, ¿no?, que tenemos en televisión. Vamos a mirarlo y ya veréis que la audiencia que tenemos es muy baja en comparación con cualquier otro tipo de programa, ¿no?, de entretenimiento en televisión, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver eso, que quizás la cultura científica es algo que todos los políticos principalmente y nuestros sistemas de educación deberían de promocionar en la ciudadanía.
Sí, sí, esto tenemos que hacer desde autocrítica, ya desde desde los mismos científicos de que salgan, hablen, expliquen, divulguen, que la ciudadanía yo creo que se lo agradecerá. Y una última pregunta que había quedado pendiente volviendo al tema que ha centrado la entrevista. La pregunta era, ¿creéis que el mismo sistema que estáis estudiando para hacer los test rápidos se podría implementar para análisis de agua? Se habla de estudiar las aguas residuales para ver el progreso de la enfermedad en las poblaciones. Sí, por supuesto, porque bueno, yo estoy desarrollando este tipo de biosensores con esta tecnología tan competitiva, tan tecnología nanofotónica, pero a día de hoy, o sea, después de nuestro proyecto que empezamos además el 10 de marzo, o sea, que llevamos trabajando intensamente en el laboratorio sin confinamiento ya desde hace 2 meses, pero posteriormente muchos otros grupos han sido también financiados, digamos, grupos que también hacen técnicas de diagnóstico, también con nanotecnología, y estamos todos pues trabajando en este área. Me consta que ya hay proyectos financiados que están estudiando, están intentando implementar esas tecnologías también de diagnóstico rápido en aguas residuales, porque ya se ha visto, ¿no?, que evidentemente en aguas residuales se pueden monitorizar los coronavirus. Sería una forma, ¿no?, también incluso ahora de controlar si hay rebrotes y en qué población se podían incluso intentar aislar, ¿no?, esas poblaciones controlando estas aguas residuales. Y sé que ya hay proyectos financiados, creo que ahora mismo por el Instituto de Salud Carlos III, donde ya se está también, donde tengo compañeros que ya están también intentando utilizar estos sistemas de diagnóstico, bueno, o similares o con otras tecnologías en aguas residuales. De hecho, bueno, nosotros no hemos entrado ahí por falta de tiempo, no estamos pues evidentemente centrando sobre todo en el análisis clínico, ¿no?, en el análisis de los pacientes. Pero sí que hay tecnologías y bueno, ya se está empezando a estudiar. Muy bien, pues realmente ha sido, como siempre, es muy interesante escucharte. Por supuesto, animarte a que sigas en este camino, que siempre es beneficioso para todos. Nos preguntaban que cómo se podría aprender más de nanotecnología y demás. Yo, por ejemplo, os invito a que veáis una charla TEDx de Laura que hizo en Valencia, muy interesante sobre estos temas. O canales como Bermud de Nanociencia os pueden ayudar a aprender más de nanotecnología, y os animo a todos a que sigáis aprendiendo de ciencia, que siempre es beneficioso para todos. Y yo, por mi parte, Laura, pues un gran placer hablar Muy bien. contigo. Bueno, yo solamente me gustaría añadir que si alguien quiere saber algo más sobre todas las técnicas de diagnóstico que he contado y que, bueno, porque yo sé que hay curiosidad, ¿no?, por saber todo el diagnóstico, nosotros hemos elaborado un documento de divulgación que está disponible en la página web del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el cual podéis leer y, bueno, podéis encontrar muchos más detalles de cuáles son las 3 técnicas de diagnóstico, en qué se las diferencia y qué hacemos también con los biosensores. Pues cualquier persona que le interese, pues les recomiendo que lea ese documento. Por último, que se me olvidaba, cuando los científicos divulgan la ciencia, esto solo es válido si hay un público detrás que la escuche. Por lo tanto, al final, somos tan protagonistas nosotros como vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Jordi. Y gracias a todos por atendernos.